Y vamos a comenzar, como siempre. ¿Recuerdan? Les dije que tenían que eh, pues estar pendiente para compartir las noticias, ¿verdad? Así que comenzamos la clase, jóvenes, y los escucho, ¿verdad? ¿Qué tienen de interesante? ¿Qué captaron de noticias de gobierno? A ver, los escucho. A ver, Emma. Sí, buenos días. Parte de las noticias que yo encontré está relacionada cerca de donde yo vivo. Yo vivo en Villanueva y pues sabemos que en Villanueva se hizo recientemente un hoyo, ¿verdad? Y eso ha complicado las cosas, Ujú. no solo aquí, sino también en otros lugares que están cerca de aquí. Pero la noticia va con respecto a que pues el gobierno no sé, pero ya compraron 5 puentes Warren y van a ser utilizados para ayudar, ¿verdad?, al transporte que hay aquí, ¿verdad? Porque aquí se vuelve un desastre completamente, no se puede pasar. Pero compraron estos 5 puentes que son de características militares. Esto quiere decir que son fáciles de instalar y también de mover e incluso también de dar mantenimiento para utilizarlo en otras cosas que ellos puedan necesitar. Pero anoche, yo vi esta noticia en la mañana que habían comprado estos 5 puentes, pero luego en la noche vi que ya no iba a ser tan necesario el poner estos puentes aquí en Villanueva. Sin embargo, en otros departamentos sí, pero específicamente aquí en Villanueva ya no, porque supuestamente dicen que ya están trabajando en el respectivo hoyo y ya lo están llenando. Pues no sé si realmente eso es cierto, porque se han escuchado muchos rumores por aquí, ¿verdad?, de que no es así, pero de eso consiste las dos noticias que vi, ¿verdad?, relacionadas con los puentes que pues ya adquirieron. Ok, excelente. Gracias, Emma, por tu participación. Fíjense, el mantenimiento de carreteras cae bajo la jurisdicción del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿verdad? Entonces, pero también hay alguna, no injerencia, sino que alguna relación con las labores de las municipalidades, ¿verdad? En este caso, como bien indicó Emma, esta situación se dio en el municipio de Villanueva, entonces obviamente que está involucrada la alcaldía. Acuérdense que lo vamos a ver con detalle más adelante, pero Guatemala está dividida, es un territorio, eso es parte del tema de hoy, y nosotros nos dividimos en departamentos y a la vez los departamentos se dividen en municipios. Entonces, cada municipio tiene una autoridad, ¿verdad? Y la autoridad es el alcalde, cual es electo popularmente cada 4 años, ¿verdad? Forma parte de cuando vamos a ejercer nuestro voto, siempre vamos a votar primero por presidente, vicepresidente, segundo por alcalde, tercero por diputados y cuarto por diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, esas son las papeletas que nos dan cuando votamos. De hecho, nos dan 5 porque los diputados hay de 2 tipos. Hay lo que se llama por lista nacional y hay los que son electos con el voto popular. Eso lo voy a dejar para más adelante, esa explicación. Pero fíjense, entonces, con ocasión de la firma de la paz que hizo Guatemala en 1996, el presidente Álvaro Arzú, se establecieron algunos mecanismos para garantizar el funcionamiento del Estado. Entonces, dentro de esos mecanismos se adjudican fondos. Por ejemplo, las municipalidades tienen el 10% del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. O sea que eso es lo que les corresponde. Para asignarlo hay una fórmula, obviamente basado
población, desarrollo, nivel de pobreza. Hay una serie de parámetros que se utilizan, pero eso quiere decir que todas las municipalidades cuentan con fondos, ¿verdad? Eso es lo relevante que les quiero decir. Ahora, este agujero que se hizo, pues obviamente viene a perjudicarnos a todos, ¿verdad? Y yo sé que en el caso de Emma, pues es complicado ir y salir de tu casa, ¿verdad? Digamos, si tienes que hacer algún mandado. Yo, por ejemplo, mi papá vive en San Miguel Petapa, entonces todo el tráfico se distribuye por las rutas alternas. Y yo hice 3 horas para irlo a ver, estuve 1 hora con él y 3 horas para regresar. O sea que el viaje fue de 7 horas, ¿verdad? Entonces algo, no solo es el tiempo, el gasto de gasolina, pero obviamente es incómodo. Entonces, como es de esa magnitud, interviene el gobierno central, ¿verdad? O sea, el Ejecutivo a través del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y trata de encontrar, ¿verdad? Entonces, la solución que encontraron fue estos puentes, ¿verdad? Hay puentes de emergencia, los Warren, los Bailey, y esos se pueden, son como un rompecabezas, se arman fácilmente y eso es lo que se pretende que va a pasar para, o sea, el problema de ese hoyo es que abajo pasan los colectores, ¿verdad? Toda la ciudad y todas las áreas aledañas, digamos, cuando uno va a lavarse las manos, va al baño, dijera el agua y todo eso se va a los colectores, que son unas tuberías gigantescas que pasan por toda la ciudad y si no se les da el mantenimiento adecuado, pasan situaciones como esta que se dio y colapsan. Entonces, al abrirse, obviamente la tierra con agua empieza a debilitarse y donde está colocado el asfalto se quiebra y se hace el hoyo y esas son las consecuencias que tenemos, ¿verdad? Entonces tienen que reparar, tienen los colectores. Entonces la forma de hacerlo es instalar esos puentes, ¿verdad? Entonces, obviamente, como les digo, es un problema nacional porque esa es la ruta al Pacífico. Buena parte de nuestro comercio exterior está vinculado a sacar exportaciones y traer importaciones que se hacen por los dos océanos, ¿verdad? El Atlántico y el Pacífico. Entonces, esa es la importancia que hay. Y además, hay una buena parte de personas que viven en esa área y entonces se complica un poco, ¿verdad? Muy bien, ese es Emma, ¿está claro? Digamos lo que platicamos. Va, muy Sí, bien, a ver, Rocío, ¿qué nos quieres compartir? Te escuchamos, Rocío. Ujú. Bien, yo sí escucho. sí, yo también. Sí se te escucha. Se escucha perfectamente.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hasta ahorita antes no me habían escuchado, ¿correcto? Ok, perfecto. Bueno, tuve problemas aquí con con mi computadora, pero ahora lo estoy haciendo acá desde el teléfono. Bueno, de lo que comentó Rocío, pues normalmente están midiendo a los países en función de varios parámetros, como lo indicó Rocío. Y obviamente, como este es índice de competitividad, a nosotros nos castigan, ¿verdad? Porque hay una serie de, por ejemplo, los trámites son muy lentos, ¿verdad? Y debería de ser más rápido, ¿verdad? Entonces, en esencia, eso es, pues, el Estado, el gobierno no funciona como debería de ser, ¿verdad? Entonces, eso es parte de de la problemática que tenemos y por eso nos están castigando, ¿verdad? Y pues obviamente ahí tiene que hacer el país, tanto el gobierno como la iniciativa privada, para mejorar esa calificación, ¿verdad? De tal suerte que seamos atractivos para cuando tenemos eh, digamos, la gente piensa en nosotros para hacer negocios, para invertir. O sea, ustedes saben que las empresas extranjeras llegan a los países y tratan de invertir y en la medida que es atractivo el país, pues se va logrando las inversiones, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a el comentario de Rocío, ¿verdad? A ver, Carla, tú querías participar también. Sí, primero que nada, buenos días. Justamente fue algo que leí yo ayer y bueno, tiene que ver con lo que me pasó hace 2 semanas ya. Y fue justamente que ya allí, no, sí, fue hace 3 días que ya habían dicho de que el uso obligatorio de la mascarilla ya estaba eliminada, ¿verdad? Pero hoy salió otro, digamos, artículo relacionado con eso, pero ahora pusieron que es porque la gente no lee los acuerdos o no sigue los reglamentos, ¿verdad? Los lineamientos. Entonces, lo que decía aquí justamente este artículo de Soy 502 es que mucha gente se vieron la gente obligada, los del gobierno, en eliminar porque la población no lee, no ve los acuerdos y no sigue lineamientos. Entonces dicen de que pese a que en la capital muchos en su mayoría lo cumplen, fuera en municipios y en departamentos no lo cumplen. Entonces, que solo habían dejado 3 áreas obligatorias, que es justamente en salud, que es también el uso del transporte y en centros de detención. Pero justamente a mí me parece algo irónico, ¿verdad? Porque nada más usan estos 3 lugares, pero no se ponen a pensar que en centros comerciales o incluso en funerales y ese tipo de cosas el contagio también sigue, ¿verdad? Porque esto no es una pandemia, ¿verdad? Entonces esto nunca se va a detener, la verdad. Entonces, justamente por eso mismo, yo un día salí y yo ya había visto antes de todo este artículo que la gente ya no estaba usando mascarillas. Y por eso mismo, aunque yo tengo mis cuidados, la gente ya no lo tiene. Y por ese, digamos, desliz de la gente, y yo en algún momento me quité la mascarilla y yo terminé contagiada. Entonces es algo como que, digamos, no muy ético, por así decirlo también, porque, digamos, se preocupan por una parte, pero por el otro ya no, ¿verdad? Entonces me parece algo así como conflictivo, ¿verdad? Pero eso era lo que yo quería compartir el día de hoy. Muchas gracias, te agradezco mucho, Carla. Muy interesante tus comentarios. Básicamente tienes toda la razón, ¿verdad? Fíjense, hay, independientemente que todas las noticias se publican en todos los medios de comunicación y se hace una campaña, pues no necesariamente quiere decir que las personas lo van a seguir, ¿verdad? Y por eso es importante la divulgación. Ahora, esto no es nuevo, ¿verdad? Como tú bien indicas, ya llevamos en esto más de 2 años. Entonces, es terrible, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Y cuando bajamos un poco la guardia,
se dan las oleadas y entonces esa es la parte complicada, ¿verdad? La gente se desespera, ¿verdad? Algunas personas ya llevamos 2 años y no les gusta usar la mascarilla y se resisten, ¿verdad? Obviamente ponen en peligro a todo el resto, ¿verdad? Pero lamentablemente es una situación de conciencia, ¿verdad? Entonces, la manera de hacerlo es que, eh, o sea, miren, hay gente, primero se resiste a la vacuna. Ustedes saben que hay gente que no se ha querido vacunar. Entonces, independientemente, primero no habían vacunas, ¿sí? Y todos estaban con el asunto de, se recuerdan aquella campaña de vacunas ya y todo ese tipo de cosas. De ahí habían vacunas, pero aún así la gente no ha querido vacunarse. Entonces, por lo que sea, y fíjense, esto pasa en Guatemala y pasa también en cualquier parte del mundo. Eh, a los que les gusta el deporte, el tenis, la semana pasada terminó el torneo de Wimbledon, que es un torneo de Grand Slam, y es el último que va a jugar Djokovic, porque el de Estados Unidos no lo va a poder jugar porque no se ha vacunado, ¿verdad? Entonces, en Inglaterra sí se lo permitieron, en Australia no, y ahora en Estados Unidos no. Entonces, imagínense, gente, digamos, importante y todo, pero están en contra de la vacuna, entonces es complicado, ¿verdad? Fíjense, mi papá tiene 85 años y yo lo llevo a sus citas médicas. Entonces, cuando empezaba lo de la vacuna, lo llevo y me dice, mira, antes de vacunarme quisiera hablar con mi doctor, y lo llevo con su doctor. Y el doctor le dice, mire, yo no le voy a decir si usted se va a vacunar o no se va a vacunar, pero yo le voy a decir lo que yo voy a hacer, le dijo. Entonces, una respuesta implícita, ¿verdad? Y él le dijo, mire, yo no voy a vacunar ni voy a permitir que vacunen a mis papás, le dice el doctor. Entonces, imagínense un médico diciendo eso, ¿verdad? Pero fíjense, todo esto de las vacunas es experimental, ¿verdad? Y así ha sido toda la vida, ¿verdad? Y hoy en día, como les comenté el primer día, vivimos más por los avances médicos, ¿verdad? Pero obviamente hay una fase de experimentación y eso es donde estamos, ¿verdad? Por eso es que todavía no se le ha dado a ninguna marca la exclusividad, que es lo que usualmente pasa, ¿verdad? Hay AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, Sputnik, y ninguna, y hay otras, Sinovac y todo, hay como ocho marcas, pero hacen vacunas porque es una situación mundial de crítica y es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿verdad? Pero es complicado porque uno, la gente se aburre y como tú dijiste bien, uno tiene la conciencia y trata de cumplir, pero también, entonces, fíjense, el problema quién lo tiene, el gobierno, o sea, como estamos en la clase del gobierno, porque el gobierno tiene que velar por la salud de todos y le cuesta, sinceramente, y es por desidia, y a la gente le dicen que tiene que seguir usando mascarilla y no lo quiere hacer, pues entonces sí se complica bastante, ¿verdad? Muy bien, gracias Carla por tu participación. Anet. Buenos días, Lick. La noticia se dio a conocer el día de ayer, que trata sobre el apoyo del gobierno de la República de China, en específico Taiwán, hacia el gobierno de Guatemala en poder realizar varios proyectos con el objetivo de poder fortalecer la red hospitalaria del país y poder garantizar los servicios de salud pública brindados a la población. Entre algunos proyectos que ellos tienen en cuenta es la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango, que se prevé finalizarse a finales de este año o a principios del próximo enero. Okay. Eso sería. Muy amable por tu participación. Fíjense, ahí ya estás entrando a otras áreas de gobierno, a relaciones exteriores, fíjense, y a salud, ¿verdad? Entonces, fíjense, relaciones exteriores por las relaciones diplomáticas que hay entre Taiwán y Guatemala. ¿Se recuerdan que les comenté la semana pasada que China, la gran China, ¿verdad? Es comunista,
Taiwán es un país democrático, ¿verdad? Y pues está esperando que lo reconozcan como país. Algunos países ya lo hacen, entre ellos nosotros, Guatemala, y solo hay 11 países en el mundo que reconocen a Taiwán como un país. Entonces, ellos, en agradecimiento a eso, volcan parte de su ayuda hacia nosotros para que estemos, para seguir contando con nuestro apoyo, ¿verdad? Algunos países en Centroamérica, Costa Rica rompió relaciones con Taiwán y hoy tiene relaciones con China, ¿verdad? De regalo le hicieron su estadio de fútbol, donde juega la selección de Costa Rica. Entonces, se dan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero es una conveniencia política y en el caso nuestro también entra bajo el ámbito médico, ¿verdad? Que se necesita más cobertura en el área de salud. Fíjense, para que un país tenga desarrollo se necesitan dos elementos principalmente. El primero de ellos es educación, ¿sí? Y el segundo es salud, ¿verdad? Entonces, un país educado y un país sano tiene que progresar. Entonces, esas son las premisas de la educación, del desarrollo de los países en todo el mundo. Entonces, pues en este caso estarían contribuyendo a la parte, en una pequeña parte, ¿verdad? En salud, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por tu participación, Anet. Y ahora le vamos a dar la palabra a Andrea. Buenos días. Bueno, yo estuve investigando, no sé si me logran ver ahorita. Sí. Sí. De que El Salvador apostó fuertemente con el Bitcoin, pero su inversión no es de gran, o sea, no ha sido de buena idea, pues. Entonces, los pocos que lo están usando están perdiendo demasiado dinero. Y dice aquí que el plan de Bukele despertó muchas preocupaciones, porque el Bitcoin es una inversión considerada de alto riesgo por la volatilidad de su cotización. Además de eso, El Salvador está lejos de ser un país rico. Casi la mitad de sus habitantes viven debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo con la ONU. Y, y dice, el problema del Bitcoin es que nadie está ganando nada, expresó New York Times el economista Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central. Es una inversión que no trae beneficios sociales. Así que me pareció importante porque, o sea, apostó demasiado y lo quiere hacer como una, o sea, incorporar el Bitcoin como una economía nacional. Así que nadie está ganando nada y casi todos le están tirando como comentarios malos. Estaba leyendo un comentario que dice... Su manera de robar los fondos de su país será justificado pérdidas gigantescas culpando a esta moneda. Entonces, de ser un presidente que tiene buenas ideas y todo, ahorita lo tienen como el mal presidente que quiere hacer de todo con el país cuando pues quiere incorporar una moneda, una buena moneda, pues creo que es una oportunidad, pero como eso es de alguien que sepa bien verdaderamente usar esa criptomoneda. Entonces, eso, licenciado. Andrea, muchas gracias por tu... Mira, tú fuiste alumna mía en legislación comercial, ¿correcto? Sí. Me estoy acordando. Sí, licenciado. Ah, No lo escucho bien, no sé si solo soy yo. Dale, te digo. Tenías que tu familia vivía en Morales. Ah, sí. Sí, soy de Morales y, o sea, paso en la ciudad y paso en Morales y Zabal. Pues, bienvenida. Gracias, licenciado. Gracias. Un comentario muy interesante. Fíjense,
en el mundo, nosotros son los quetzales. Si ustedes agarran cualquier billete, van a observar que dice de Guatemala. Eso quiere decir que hay dentro de las veces del banco. ¿Sí? El Banco Central tiene varios, dictan la política monetaria, cambiaria y crediticia de los países y también emiten moneda. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en los billetes, en los dólares, ¿verdad? Van a ver ustedes, dice Federal Reserve Bank, ¿verdad? O sea, el Banco de Reserva Federal, ese es el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, todos los países emiten su moneda respaldadas por el Banco Central. Entonces, nosotros tenemos, qué sé yo, un billete de 20 quetzales y lo cambiamos en la capital. Andrea Va Morales le sirve igual el mismo billete y en Quetzaltenango igual y en Petén igual. Entonces, esa es la garantía que hay de que como es un billete emitido por el Banco Central, pues todo el mundo lo acepta, ¿sí? Entonces, así funcionan los países. Ahora, en Latinoamérica, fíjense, hay 3 países que no tienen o han abandonado su moneda, ¿sí? Esos países son Ecuador, El Salvador y Panamá. En el caso de Ecuador y Salvador, ellos se adhirieron al dólar, entonces la moneda que cursa es el dólar. Si ustedes van al Salvador, antes habían colones, ahora ya no existen los colones, sino que todo está dolarizado, ¿sí? Entonces ellos, la moneda que circula es el dólar, ¿sí? Y obviamente tuvieron que hacer ajustes y todo, y la gente siempre, como no puede ser exacto todo, redondea, entonces tienen que redondear, y había mucha queja de la gente cuando se hizo eso, ¿verdad? Ahora, lo que dice el presidente Bukele sí es bien novedoso, pero es bien temerario, ¿verdad? Porque las criptomonedas que se usan en todo el mundo, ustedes han leído, esas son monedas basadas en la bolsa de valores y la bolsa sube y la bolsa baja, ¿verdad? Al principio el Bitcoin y otras monedas iban al alza y ahora están a la baja, pero seriamente. Salvador lo que hizo fue que primero invirtió 200 millones de dólares en Bitcoin y le dio a cada persona que quería bajar la aplicación de Bitcoin, que no me acuerdo cómo es que se llama, algo de Chero, no sé qué. Entonces, no, el Chivo Wallet se llama. El Chivo Wallet se llama. Entonces, el gobierno de Salvador invitó a los salvadoreños a que bajaran esa aplicación y que usaran como medio de pago. Y a cada uno que la bajaba le regaló $30 equivalente en criptomoneda. Entonces, hoy en día, digamos, si una persona tenía eso, lo bajó y nunca lo usó, ya no vale $30, sino que vale como 14 o 13, ¿verdad? Entonces, el problema no es ese, sino que el problema es que ellos declararon la criptomoneda como moneda de curso legal. O sea, ellos no tienen moneda porque usan el dólar. Y la que declaran como moneda es el Bitcoin. Entonces, el problema que se está avecinando es que han invertido más dólares, ¿verdad? Millones de dólares en Bitcoin y están perdiendo su valor. Y El Salvador, así como cualquier país, tiene que cumplir con sus compromisos, ¿verdad? Pago de deuda, pago de empleados, digamos, del sector público, hacer carreteras y hacer una serie de actividades. Entonces, ya hay quejas de que las pensiones, por ejemplo, no se están pagando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el dinero que estaba destinado para eso, ahora se utilizó para Bitcoin y han perdido su valor, entonces no pueden pagar. Entonces, esa es la situación. Los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son los que velan por la estabilidad económica en todo el mundo, le han dicho que está bien que adopte el Bitcoin, pero no como moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Entonces, Bukele obviamente se la está jugando y en bolsa ustedes saben que se puede uno arriesgar y le va a ir muy bien, pero también le puede ir muy mal,
¿verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Está clara la idea, Andrea? Sí, licenciado. A ver, Vicky. Gracias, Liz. Buenos días. Yo les comparto una noticia de la gira presidencial, la segunda gira presidencial 2022, que concluyó con los gobernadores y alcaldes de Tuchitepeques. Y pues realmente se trabajaron o se logró el 50% del cumplimiento de las solicitudes, ¿verdad? Porque como sabemos, un trabajo no supervisado no progresa tan rápido, por decirlo de cierta forma. Sin embargo, en estas giras, esta se realizó en el Palacio Nacional y el presidente se reunió con aproximadamente, menciona la noticia que son, permítanme, de los 22 departamentos, 340 municipalidades, y se trabaja de mano con las autoridades gubernamentales, ¿verdad? En aspectos y proyectos respecto a educación, salud, agua y saneamiento, drenajes y protección del medio ambiente y por último rehabilitación vial. Pues acá vemos que muchas veces no depende de los alcaldes, ¿verdad? Y de las alcaldías o municipalidades, sino también necesitan apoyo y autorización del presidente, ¿verdad? Y esta gira, por ejemplo, proporciona ese apoyo y esas soluciones y se llevan a cabo los proyectos. Y esa es la noticia que les traigo hoy. Ok. Bueno, muy interesante, está relacionado al gobierno. Fíjense, les comenté que Guatemala, ¿cuántos departamentos tiene Guatemala? 22. ¿Cuántos? 22. ¿Y cuántos municipios? A ver, no. A ver, ¿cuántos municipios tiene Guatemala? Es que enciendan su micrófono porque no los escucho. 17. Bueno. ¿O no? Era todo el país. Guatemala. Tenemos 22 departamentos, ¿sí? Y esos a su vez están divididos en 340 municipios, ¿sí? Por ejemplo, hay municipios departamentos como Quetzaltenango, que tiene 27 municipios. Izabal es el que menos tiene. Izabal solo tiene 5 municipios, ¿sí? Entonces todos varían, ¿verdad? Pero la suma total de todos hace 340. Entonces, yo les decía que parte, como el gobierno municipal, elegimos alcalde cada 4 años en los 340 municipios, pues el 10% del presupuesto de egresos de la nación es para fomentar el desarrollo municipal, ¿verdad? Entonces, con ese 10% tiene que ser capaz las municipalidades de poder hacer sus obras que tienen que hacer. O sea, primero pagarle a las personas que trabajan en la municipalidad y segundo, hacer las obras que corresponde, ¿verdad? Cada municipio tiene diferentes necesidades, ¿verdad? Y aparte también han oído ustedes hablar de los consejos de desarrollo. El sistema de consejos de desarrollo son 5 diferentes tipos de consejo, ¿verdad? Los consejos departamentales de desarrollo son los que están en medio. Abajo de eso están los consejos municipales, que son los que normalmente se les conoce por comudes, ¿verdad? Y los COCODES, que son los consejos comunitarios de desarrollo, ¿sí? Ese es el sistema de consejos de desarrollo. Y arriba de eso está el COREDUR, que es el Consejo Regional de Desarrollo Urbano, y el CONADUR, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Entonces, los CODEDES, ¿verdad? O sea, los departamentales también tienen fondos, ¿sí?
tienen el 1% del IVA, o sea, el IVA se cobra en todo el país por cualquier transacción que hacemos y es el 12%. De ese 12, el 1 es para los consejos departamentales de desarrollo. Entonces, esa es la manera que, digamos, está estructurado para que los municipios y en este caso los departamentos puedan hacer las obras que necesitan, ¿verdad? Obviamente se necesita un montón de dinero, pero por lo menos ahí es, es lo que corresponde. ¿Y cómo se asignan los fondos? Pues se asignan en función de población, necesidades, niveles de pobreza y todo. El departamento que menos fondos recibe es Baja Verapaz, ¿verdad? Y el que más recibe es Guatemala, obviamente. Entonces, así es como funcionamos y obviamente el presidente debe de trabajar de la mano con las municipalidades, aunque no tiene injerencia, porque el poder municipal es autónomo, ¿verdad? Entonces, el presidente responde por el Ejecutivo y los alcaldes por su municipio. Por eso era que cuando Emma comentó lo de Villanueva, por eso es que está involucrado el alcalde de Villanueva. Ahí les dije, el problema es nacional, por lo que transita ahí, la importancia, y pues ahí tiene que ver el Ministerio de Comunicaciones como parte del Ejecutivo y la Municipalidad de Villanueva por ser el área geográfica donde está ubicada, ¿verdad? Muy bien, no sé si quedó claro, Vicky. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien, a ver, Lisa, ¿qué nos quieres comentar? Sí, buenos días. Bueno, yo estaba leyendo esta noticia, pues fue hace 2 días, si no estoy mal, que decían que habían invertido 60 millones de quetzales para fortalecer las capacidades productivas, que pues estas acciones las hacían en favor de los agricultores. Y pues esta inversión era para mejorar las unidades de riego y la rehabilitación pues de estas en diferentes partes del país, ¿verdad? Decía que pues esto había ayudado a más de como 1,700 familias agricultoras, ¿verdad? Puesto que pues trabajan en eso, fue un gran apoyo para ellos, ¿verdad? Que rehabilitaran y construyeran, ¿verdad? Otras unidades de riego para, pues que pudieran desarrollar, vaya, su labor de mejor forma, ¿verdad? Con el tiempo, pues, este tipo de unidades se van desgastando. Entonces, pues, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues, está trabajando como en este proyecto y como les mencionaba, hay en diferentes departamentos, ¿verdad? Que se va a estar trabajando como en Zacapa, Quiché, Progreso, Jutiapa, también Chiquimula, Huehuetenango, San Marcos, etcétera, ¿verdad? Y pues de acuerdo con el MAGA, ¿verdad? Con el fortalecimiento de estas infraestructuras, pues se pretende que se mejore la seguridad alimentaria y nutricional en el país, por lo mismo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que pues vamos a entrar en un periodo aún más difícil por esto de las exportaciones, importaciones, etcétera. Entonces, pues con este tipo de proyectos se pretendía que dentro del país pues se lograra mejorar ese aspecto, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la noticia. Muy bien. O sea, tú mencionaste, digamos, lo que debe hacer el Estado para poder ejercer lo que vamos a ver ahorita en el ejercicio que vamos a hacer en unos momentos, el artículo 1 de la Constitución, que es el bien común, ¿verdad? Y el artículo 2, o sea, si se dan cuenta de los artículos más importantes que tiene la Constitución de la República, es el 1 y el 2. El 1 es la protección a la persona y el segundo son los deberes del Estado, ¿verdad? Entonces,
parte de lo que tú mencionaste es eso, en esencia, ¿verdad? Y eso es la función básica del Estado, el procurar el bien común, ¿verdad? Y el desarrollo integral de la persona, garantizar la vida, la justicia, la seguridad y la paz, ¿verdad? Muy bien. Gracias, gracias Lisa. Sergio, a ver, ¿qué nos quieres comentar? Celic, buenos días. Bueno, así que la noticia que yo tengo va muy de la mano con algo que dijeron mis compañeras, pero me voy a ir más, como, más lejos así de Guatemala. Yo, digamos, yo uso mucho Twitter como para ver noticias no solo deportivas, sino también de otras índoles, ¿verdad? Y me encontré que muchas personas se quejaban con el calor así, pero que no se podía resistir en partes de Europa y otras partes del mundo también. Y pues me había quedado con eso. La verdad, pues coincide también que aquí en toda la parte de Latinoamérica también ha habido demasiado calor y de hecho es una ola de calor pues ya global prácticamente. Y cabal hoy en la mañana, viendo, la OMS había advertido a todos los países de Europa y especialmente también preveyendo también que se aliste también todos los países de Centroamérica y de Latinoamérica, ajá, que va a haber una ola de calor, pero así, bueno, ya la está viendo, de hecho, en España, si no estoy mal, ya llevan como 9 días con una ola de calor que dice que es, pero insoportable. Y la gente decía, más que todo, que habían habido como festivales o conciertos que se hacen y alrededor del mundo creo que está haciendo, si no estoy mal, Tomorrowland y que ha habido mucho calor. O sea, no recuerdan en las veces anteriores que haya habido tanto calor. Y bueno, la OMS decía que con todo lo de los casos de COVID, como se ha vuelto a reactivar todo esto debido también al calor y debido a que la gente pues ya no está usando mascarilla, así como decía Carla, si no estoy mal, que no solo aquí en Guatemala, sino ya en los otros países ya no es obligatorio y de todos modos siguen habiendo casos. Según la OMS había puesto que habían, creo que, si no estoy mal, eran, a ver aquí, casi 3.000 muertos semanales, que coinciden las cifras con el verano del 2021. Entonces que pues hay gente todavía más, gente hospitalizada, la verdad, se han estado llenando todos los, digámoslos, como establecimientos de salud. Y no solo, si ya empezaron en Europa, pues, y ya viene acá, entonces, y bueno, ya está. Entonces, pues, la OMS está como que advirtiendo sobre todo lo que iba a venir, porque si bien ya se viene de un historial desde 2020, entonces también tenía que ver con el hecho de que se hiciera otra vez levantar todo eso otra vez de las medidas, pero pues es cuestión de cada gobierno y pues nada, solo eso, ahí sí que coincidía con cosas que habían dicho y cabal es la ola de calor, el virus de nuevo como que resurge y se junta todo. Solo eso. Gracias, gracias Sergio. Milka y Andrea quieren referirse a lo mismo. Sí, yo sí. Es que hoy en la mañana cabal estaba viendo y me salió que en Madrid es donde está sufriendo eso, la ola de calor, y que varios del tren de Madrid de Ferrol vieron cabal, como que son testigos de todo eso, porque de hecho hasta se levantó una llama de fuego que por tanto calor que se hizo fuego. Entonces, cabal, ahorita que él tocó ese tema me recordé. Claro, gracias, gracias Andrea. Así es, o sea, fíjense, todo esto, hace 2 semanas terminó la conferencia mundial acerca del medio ambiente, ¿sí? Lo que ha pasado es que hay una capa de ozono que se ha venido debilitando y se debilita por los países industriales, ¿verdad? Específicamente los mayores contaminantes del mundo
son Estados Unidos y Japón. Y ellos es difícil, o sea, está costando que se adhieran a que hay que hacer industria, pero otro tipo de industria, ¿verdad? Que no dañe la capa de ozono, porque las consecuencias es lo que acaba de mencionar Sergio y Andrea, ¿verdad? Que se dan unas temperaturas extremas, ¿verdad? En verano son temperaturas de 35, 40 grados, terrible, terrible, terrible. Y y en invierno, pues son temperaturas congelantes. Entonces, es demasiado, demasiado complicado y a veces la gente no está preparada, ¿verdad? Han habido muertos por deshidratación, ¿verdad? Con esta ola de calores y fíjense, especialmente a los bebés hay que cuidarlos mucho, ¿verdad? Eh, Fíjense, mis hijas viven en Francia y mi hija acaba de tener un bebé y tiene que estar cuidando mucho la parte de hidratación del bebé por eso mismo que está pasando, ¿verdad? Porque no puede haber ningún descuido y eso es que pues las casas tienen aire acondicionado y todo, pero el calor es terrible, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el comentario, Sergio y Andrea. A ver, Milka. Sí, yo tenía una noticia relacionada al gobierno. El día jueves, si no estoy mal, mientras que inauguraban un tramo de carretera, el presidente, creo, dio unas declaraciones sobre que el gobierno va a adquirir más de 200,000 toneladas de granos básicos. Porque no sé si han escuchado, pero el gobierno de Guatemala quiere estar prevenido por si acaso hubiera una escasez de alimentos. Aunque en esta parte de los granos básicos que ellos van a comprar, declararon que los van a dar a familias que estén o que hayan sido afectadas por algún desastre natural. Dentro de lo que van a adquirir, van a ser 150 toneladas de arroz y 60,000 toneladas de frijol. Y lo que les decía yo es que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha estado monitoreando las cosechas de los departamentos y hasta el momento se han reportado 180 hectáreas de maíz dañadas. Entonces a esas familias a las que se les procura, se les vaya a dar pues una ayuda con lo que el gobierno va a adquirir. Esa sería la noticia que yo comparto. Muy amable. Fíjense, obviamente ahí son los efectos colaterales, digamos, de esta guerra de Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania conjuntamente, ellos producen la tercera parte de todo el trigo que se utiliza en el mundo, o sea, para hacer pan, ¿verdad? Y cebada. Entonces, son países netamente productores de este tipo de commodity y ha habido problema para sacarlo por la guerra, ¿verdad? Los puertos y ha estado complicado y también acuérdense que todos estos productos son perecederos. Entonces están viendo de qué manera logran hacer un acuerdo para sacar y no estar impactando los precios a nivel mundial. Acuérdense que todo funciona en relación a la oferta y la demanda. Las personas que necesitan pan y son las mismas, pero si hay menos, obviamente tiende a encarecer y eso es parte de la situación que vivimos. Entonces, como parte de esa que hablábamos de que el Estado busca el bien común, pues se anticipa y trata de pues asegurar compras de granos básicos para la población de escasos recursos, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Bueno, miren, si no hay más comentarios, vamos a proceder a hacer un ejercicio. Ah, Johan, ¿querés comentar algo, Johan? Sí, Lick, buenos días. Yo tengo una noticia de gobierno también. No sé si ahí me escuchan. Te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Pues la noticia que yo tengo es sobre este año, que es del año de preelecciones.
y que a lo que va del año se ha gastado una cifra bastante grande para el gobierno de Yamatei, que sería casi de 19 millones, cosa que comparando con años anteriores es una cifra que es 3 veces más grande de lo que se ha gastado normalmente. Y lo que estaba viendo que gran parte de eso, obviamente, pues es como para impresión de toda la publicidad y también gran parte de eso abarca un programa que están haciendo ahorita que se llama En Consulta con Yamatei, que en realidad solo son como 5 o 6 minutos que dura el programa, que son los domingos y que es como para informar a la población más que todo sobre todo el programa del gobierno de Yamatei. Y esa sería la... Gracias por tu comentario, Johan. Dentro de digamos, la estructura del Ejecutivo es que está dividido en ministerios, ¿verdad? 14 ministerios y también está dividido en secretarías. Hay una secretaría que se llama de comunicación. Entonces, lo que hace esta secretaría es tratar de que el presidente, en este caso, o sea, el presidente del Ejecutivo, tenga una buena imagen, ¿verdad? Entonces, ellos se encargan de promover y publicar esas noticias que son de bien común, ¿verdad? Y que pueden, sobre todo, como bien indicaste, estamos a punto de entrar a etapa electoral, entonces eh, hay que, como se dice coloquialmente, hay que hacer puntos. Entonces, eh, tratan de hacer, de ganar adeptos para las próximas elecciones. Ahora, acá, fíjense, hay algo bien interesante. Desde que estamos en gobierno electo democráticamente, que es 1986, pues cada 4 años tenemos elecciones, cada 4 años hay un ganador, un presidente, ¿verdad? Y un partido que gobierna, pero lo interesante es que nunca se ha repetido el mismo partido, ¿verdad? Al final los electores, que somos nosotros, decimos, bueno, nos ofrecieron un montón de cosas y no nos cumplieron nada, ¿verdad? Entonces, como no nos cumplieron nada, que quede cualquiera menos el que estaba. Entonces, esa es la historia nuestra, ¿verdad? Esa es la historia política nuestra, que ningún partido ha sido capaz de repetir. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que decías? Pues cuando están en el poder, tratan de publicar todo lo que han hecho, ¿verdad? Para que la gente eh, se den cuenta de que están trabajando, ¿verdad? Entonces, en el fondo, eso es, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, jóvenes, vamos a proceder a hacer un ejercicio, ¿sí? En su plataforma, ahí van a encontrar una carpeta en contenido que se llama Fines del Estado, Bien Común, ¿verdad? Entonces, ahí les puse 2 documentos. Uno es la Constitución Política de la República de Guatemala y el otro es la misma Constitución, pero con algunos apuntes y notas por si ustedes eventualmente quieren ampliar algo y el porqué de algo. Normalmente cuando se emite una ley, atrás de la ley hay lo que se llama una exposición de motivos, o sea, por qué se emite la ley, ¿verdad? Y les doy el ejemplo. Hemos estado hablando de elecciones y dijimos que cada 4 años vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir diputados del Parlacén, vamos a elegir diputados por lista nacional, diputados por voto y finalmente elegimos presidente y vicepresidente, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que lo hacemos cada 4 años. En esa parte de la exposición de motivos, por ejemplo, dice, y en la misma Constitución, o sea, vamos a leer algunos artículos relevantes de la Constitución, porque es importante. Me imagino que ustedes en algún momento de esto se ve en la educación secundaria, uno revisa la Constitución también, pero vamos a leer lo que es importante para nosotros, que son los derechos individuales. Pero lo que les quería decir de la exposición de motivos es que
Por ejemplo, de los 5 puestos que salen a elecciones cada 4 años, hay uno que no se puede reelegir. Todos tienen la opción de reelegirse. Terminan los 4 años y se reeligen. Alcaldes, diputados, pero el presidente no se puede reelegir. Y no se puede reelegir porque desde el punto de vista imagen y mediático, pareciera, perdón, que el presidente es la máxima autoridad del país. Y sí lo es, pero solo desde el punto de vista ejecutivo. Porque el Estado está dividido en 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, según la conceptualización del Estado, tienen el mismo poder y no hay ninguno superior al otro entre el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la República y el presidente del Congreso. Entonces, pero la imagen es que el presidente, como es el ejecutivo, es el que manda todo y no es así, ¿verdad? Existe esa división de poderes. Entonces, por esa razón, no se permite la reelección. Eso es lo que se explica, por ejemplo, en la exposición de motivos. Entonces, miren, el ejercicio es, vamos a leer los primeros 25 artículos de la Constitución. 26, perdón, 26. Los primeros 2 se refieren a la persona y a los deberes del Estado, y de ahí vamos a ver la mitad de lo que se llaman las garantías individuales o derechos individuales, o sea, lo que cada uno de nosotros tenemos derecho. Entonces son las 9:35, ¿sí? Les voy a dar 25 minutos para que lo lean y así hacemos un descanso también, se estiran, se toman un café, algo así, y regresamos a las 10 en punto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, sí, solo lean el que se llama Constitución Política, ¿verdad? El otro es con explicaciones. Si ustedes quisieran profundizar en algo, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Pero lean primero solo la Constitución, la pura Constitución, o sea, los artículos tal y como están. Si tuvieran duda, pueden consultar el otro, ¿de acuerdo? Bueno, procedamos entonces y nos vemos a las 10. El nombre, o si había, o qué es legal y qué no. Entonces, pues ya al leerlo, pues uno ya tiene como pues sí, esto es como una guía, como un instructivo, digamos. Y el que me hizo más, como, eh, me dio como que más interés, y era porque la verdad no sabía yo, es que, pues, bueno, decía que aquí que la vivienda es inviolable, pero lo que yo no sabía es que no se puede, digamos, entrar antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Si en dado caso, pues se lo permite, la ley permite que pueda uno, digamos, en el caso de llegar a la casa y pues en tal caso, pues cuando llegan a arrestar personas o a quitarle, digamos, una vivienda o a desalojarlo, entonces yo no sabía eso, la verdad, y también hablando aquí con mis papás, pues tampoco ellos pues no sabían. Entonces yo les dije que pues me hizo como que pues ponerme más al tanto, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no sabe y uno cree saberlas, o porque alguna vez las escuchó y es totalmente lo contrario. Entonces pues aquí está más, eh, pues sí está lo que es, la verdad. Excelente, muchas gracias, Sergio. Interesante, ¿verdad? El artículo 23, la habilidad de la vivienda. Y fíjense, era lo que les decía, si quieren ampliar más, pueden ir al otro libro que hay más explicaciones, el por qué fueron colocados cada artículo, ¿verdad? Así que muy bueno tu comentario. A ver, Rocío, ¿qué nos quieres compartir?
Ok. Ujú. Excelente, excelente. Ahora, solo te voy a pedir es que no logré tomar nota para poderte explicar. A ver, dime el primero. Tomé nota del de la retroactividad de la ley. ¿El anterior cuál era el primero? Ok. ¿Y el último? Ok, perfecto. Ok, excelente. Muchas gracias, Rocío. Muy interesantes todas tus preguntas y voy a proceder a, a contestarlas. Fíjate, el valor probatorio quiere decir, digamos, si a una persona la detienen, ¿verdad? Pero acuérdense que nadie, hay una garantía que dice que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, ¿verdad? Entonces, cuando detienen a una persona, no se puede decir que él es el culpable, o sea, él es el presunto culpable, ¿verdad? Pero no es el culpable. Entonces, hasta que no se lo prueben, no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, digamos, si van a capturar a alguien y él dice, sí, yo fui, ¿verdad? Eso, digamos, llega la policía y dice, usted hizo tal cosa, sí, yo fui, perfecto. Entonces ellos toman nota y lo ponen en lo que se llama el parte policial, ¿sí? Pero de ahí, eso no tiene ningún valor, eso es lo que quiere decir. Lo único que tiene que valor es cuando él va a ser presentado ante el juez y lo que diga ante el juez, eso es el valor probatorio, ¿verdad? Lo que diga antes es solo un indicio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el juez le dice, mire, usted es culpable de haber matado a fulano de tal, entonces si le dice sí, pues eso sí es valor probatorio, porque lo está diciendo ante el juez. No tiene valor probatorio si lo dice ante el policía que lo detuvo. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir eso, que lo que digas antes no es relevante, sino que lo que se dice en pleno juicio. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno, entonces ese es el primero. Ahora, la irretroactividad, digamos, ¿qué quiere decir eso? Que la ley no se puede aplicar para atrás, ¿verdad? Fíjense, las leyes, pues como cualquier actividad, van desarrollándose y en algún momento cambian, ¿verdad? Y se modifica, ¿verdad? Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta decía que lo más que se podía pagar era 31% y ahora es 25%. Entonces la nueva ley vino a favorecer, ¿sí? Se bajó de 31 a 25, ¿sí? Entonces ahí no hay problema, pero entonces eh, la única forma donde se va a aplicar la ley anterior es, digamos, si ahora hay una nueva corriente, ¿verdad? Que son los delitos cibernéticos, ¿verdad?
Entonces, cuando hicieron el Código Penal no existía eso, ¿sí? Entonces, si alguien lo van a condenar, ¿verdad? Entonces, si se logra un equivalente, digamos, porque no todo está legislado todavía, sobre todo de todas estas tendencias nuevas que hay. Entonces, digamos, si la nueva ley dice que la persona tiene que cumplir 10 años de prisión, ¿verdad? Pero la ley anterior dice que eran 8. Entonces, la ley penal tiene esa, digamos, benevolencia, si lo quieres llamar así, de que cuando es de condenar a alguien, pues le van a aplicar la pena más benigna por cuestión de humanidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, esa es la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Solo es cuando favorece al reo, ¿verdad? Si en el, digamos, empieza el proceso y fue acusado de un delito, pero en el transcurso del juicio viene y se modifica ese delito y es más grave ahora la pena, digamos. Entonces, eso quiere decir que va a ser más complicado, o sea, va en contra, pero a la persona le van a aplicar la ley anterior porque esa es la que la favorece, ¿sí? No sé si está claro eso, ¿sí? Evoluciona. Así es, así es. Y el fondo, si lo lees ahí, es por humanidad. Básicamente son derechos humanos, ¿verdad? Por eso es que se hace así. Fíjense, el Código Penal es de 1973. Entonces, eso quiere decir que tiene 27 más 22, ya va a cumplir casi 50 años, ¿verdad? Entonces, hace 50 años no son las condiciones que tenemos ahora. Obviamente, algunas cosas van cambiando y se van modificando. Y se recuerdan cuando vimos la semana pasada la ley del orden público, que habían unos artículos suprimidos. ¿Se recuerdan de eso? Igual pasa con todas las leyes, ¿verdad? La ley en sí, en su mayoría está vigente, pero algunos son necesario modificarlos, ¿sí? Entonces, por las circunstancias que se van dando, ¿verdad? Bueno, fíjate que Guatemala abolió la pena de muerte hace muchos años, ¿verdad? Porque es contra la naturaleza humana, ¿verdad? Y Guatemala, según la Constitución, eh, según el artículo 1, dice, el Estado se organiza para proteger a la persona, ¿verdad? Entonces, y el artículo 3 de eso que acaban de leer se llama derecho a la vida. Dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, no hay, eso está en relación también con el aborto, pero no hay pena de muerte, ¿verdad? Porque el fin fundamental del Estado es proteger, se llama derecho a la vida. Entonces, el único que puede quitar la vida, según esta concepción, es Dios, ¿me entiendes? Y un humano no tiene el derecho de quitar ninguna vida. Esa es la doctrina que aplica Guatemala, ¿verdad? Que prevalece el derecho a la vida, ¿sí? ¿Ok? Bueno, es que ya no se aplica, o sea, no se aplica por esa razón,
¿verdad? Solo queda como registro, así es, pero se llama derecho a la vida, ¿verdad? Pero la pena de muerte eh, trata de, Guatemala no lo, según se acogió al Pacto de San José, o sea, se pusieron de acuerdo los países y Guatemala eliminó la pena de muerte. O sea, ustedes ya nunca van a ver en una noticia que digan que alguien fue condenado a la muerte, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? Porque prevalece el derecho a la vida, ¿sí? Algunos países dicen que sí, ¿verdad? Dicen, bueno, eh, la persona le ha hecho tanto daño a la sociedad que es justo que pague y la forma de pagar es que muera, ¿verdad? Ese es otro criterio, ¿verdad? Siempre, siempre aquí hay dos criterios que son opuestos, ¿verdad? Uno a favor y otro en contra, en lo que respecta a la pena de muerte, ¿verdad? Unos dicen que los que están a favor dicen que es ejemplo para todos de que si alguien hace estas actividades que se consideran de pena de muerte, pues debe ser castigado con la muerte igualmente, ¿verdad? Pero otros, como te digo, prevalecen los derechos humanos. Esas son las dos grandes corrientes que hay. Entonces, unos países adoptan una forma y otros otra, ¿verdad? Muy bien. Y en cuanto a tu última pregunta, que era la casación, fíjate, el sistema de justicia, digamos, habíamos hablado que están los tres poderes del Estado, el ejecutivo, que es el que administra, el legislativo es el Congreso que hace las leyes y el judicial es el que hace, el que imparte justicia. Entonces, dentro de la organización del organismo judicial hay varios niveles, ¿verdad? Hay lo que se llama los juzgados de paz, que son faltas menores, hay delitos y hay faltas, digamos, si se mata a alguien, eso es un delito, porque se atentó contra la vida de una persona. Falta es que viene un cuate, está a bolo, iba cantando y llegó haciendo un gran relajo, entonces es una falta al orden público, o sea, no es algo tan grave, entonces por eso se divide en faltas y delitos, ¿sí? Entonces para eso están los juzgados de paz, luego vienen los juzgados de primera instancia, ¿verdad? Que ya vieron, y hay jueces de alto impacto, como el juez Galvez, que han oído, ¿verdad? Y en sí, ese es como que el primer nivel de justicia. El segundo nivel de justicia, digamos, si alguien no está de acuerdo con el fallo, procede a hacer lo que se llama una apelación, o sea, dice yo no estoy de acuerdo. Entonces, obviamente, el juez que dictó la sentencia no es el que va a resolver, sino que eso sube a otra instancia, la segunda instancia. Eso se llaman tribunales de apelación, ¿verdad? O salas de apelación. Entonces ahí ya no decide un juez, sino que deciden tres magistrados. Entonces ellos son los que analizan y dicen, bueno, el juez tenía razón, confirmo lo que dijo, lo que decía, y o no tenía razón y lo cambio, ¿verdad? Ese es como que el segundo nivel. Ahí ya no se llaman jueces, sino que se llaman magistrados, ¿sí? Y hay un tercer nivel, ¿sí? Que es el último, es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Si se cree que, pues, y ya está el fallo de primera instancia, el fallo de segunda instancia, que es la apelación. Entonces, se llega a la Corte Suprema porque dice, mire, me violaron mis derechos, no estoy de acuerdo con todo lo que pasó. Entonces, eso se llama casación. O sea, la casación es cuando llega a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, son sentencias de, así se le denomina el término casación, ¿verdad? Entonces, son los tres niveles que tiene la administración de justicia, jueces de paz, jueces de primera instancia, los magistrados y finalmente lo último, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que ese es el órgano máximo de administración de justicia. Aquí en Guatemala, esos magistrados se eligen, así como los magistrados de los tribunales, cada 4 años, ¿verdad? Ahora no se ha dado lo de la Corte Suprema por líos en el Congreso, pero normalmente debe de ser cada 4 años. Esa es la modalidad que sigue Guatemala. Otros países tienen otra modalidad. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando ellos eligen o se nombra, fíjense, el Ejecutivo, o sea, el presidente nombra al candidato para ser juez de la Corte Suprema.
y necesita que lo apruebe el Congreso, ¿sí? Pero cuando lo aprueba, esos son los medios de defensa de la Constitución. Lo nombra el Ejecutivo, pero lo aprueba el Congreso. Y el punto interesante aquí es que en Estados Unidos, cuando un magistrado de la Corte Suprema es nombrado, es para toda la vida, ¿sí? No es para periodos de 4 años ni de 6 años, sino que es para toda la vida. ¿Y qué es el criterio que utiliza Estados Unidos? Pues el criterio que utiliza es que, primero, pues para llegar ahí hay que ser una persona honrada, proba, sin vinculaciones políticas y todo. Entonces, así se establecen los criterios de administración de justicia, ¿verdad? Y se mantienen, ¿verdad? Por eso, cuando terminó su periodo el presidente Trump, ya habían un par de jueces muy viejitos que ya no tienen capacidades, entonces ellos mismos se retiran y se abre la posición, entonces viene el presidente y nombra a una persona, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona la Corte Suprema que emite sentencias de casación en otro país, ¿verdad? No sé si quedó claro, Rocío. Sí. Muy bien. A ver, Carla Lorena, dime. Sí, la verdad, yo acababa leyendo, habían cositas que me daban la atención, pero creo que el que más me, digamos, captó mi atención fue lo de la pena de muerte, porque yo, digamos, en el colegio hubo un tiempo que tuve que leer la Constitución también, ¿verdad? Pero tal vez no le había puesto tanta atención como le estaba poniendo ahora, porque no es poquito, ¿verdad? Entonces, según yo, no existía eso aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero ya leyendo, digamos, lo que dice acá, eh, ¿qué diferencia hay de la pena de muerte con este artículo de aquí en Guatemala con Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, independientemente uno sea hombre o mujer, lo pueden poner con pena de muerte, ¿verdad? Y se va a lo que sería el corredor de la muerte. Pero acá yo jamás había escuchado que hubiera pena de muerte. Entonces me parece interesante porque por lo que yo sé y por noticias, pena de muerte aquí ya no hay. Y lo que sería el fusilamiento tampoco, o sea, entraría como pena de muerte, pero aquí esa cosa ya no está desde hace 26 años. Entonces, inyección letal tampoco no hay, ¿verdad? Eso fue lo último en el 2000. Entonces, me pareció interesante y eso le quería preguntar porque si no está, digamos, vigente la pena de muerte, entonces, ¿por qué aún sigue en la Constitución? Eso me llamó mucho la atención. Ok. Probablemente no les puse la última versión y entonces debería decir suprimido, como vieron en la ley del orden público, que había muchos artículos que decían suprimidos, ¿verdad? Esa es la explicación. Pero me gusta que sean acuciosos y que se cuestionen y que se pregunten, ¿verdad? Pero como les decía, nosotros adoptamos la concepción de que primero es la vida, ¿verdad? Entonces, y eso aplica a pena de muerte, aplica a aborto, ¿verdad? Entonces, esa es la posición que tiene Guatemala. La pregunta que hacías en Estados Unidos, por ejemplo, ahí está la Corte Suprema, pero cada estado, son 50 estados, también tiene una corte a nivel de estado. Y ellos, algunos están a favor y otros en contra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas personas que quieren, por ejemplo, el otro caso, abortar, van a buscar el estado donde sí lo pueden hacer, porque en el estado donde viven no se puede, ¿me entendés? Entonces, así es la pena de muerte. Digamos, algunos delincuentes delinquen en ciertos lugares porque ahí no les van a aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Así es como funciona el sistema. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Va, perfecto. Muy bien. A ver, Vicky, ¿qué nos querías comentar? Sí, muchas gracias. Pues básicamente me llamó mucho la atención el artículo número 22, que habla de los antecedentes penales y policiales y que básicamente no se le puede restringir el ejercicio de los derechos a las personas, ¿verdad? Esto aplica aún teniendo, por ejemplo, algún delito registrado, ¿verdad? Y me imagino yo. Sin embargo, la duda es por qué
lo piden las empresas o por qué es tan solicitado, ¿verdad? Presentar tanto penales como policiales. En algunos casos entiendo yo que es por el giro de la empresa, etcétera, que es importante saberlo, ¿no? Conocerlo de los empleados. Sin embargo, en otras me parece como un poco contradictorio con este artículo que lo pidan y que posiblemente ese sea el punto decisorio para que se le contrate a la persona o no, ¿verdad? Esa es la duda que tengo con este artículo. Ok, perfecto. Muy, muy interesante tu comentario. Fíjate, en algunos casos, pues las empresas se exceden, ¿sí? Y Guatemala tiene también otra forma de administrar justicia. Han oído ustedes hablar de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, ellos solo van a conocer circunstancias que vayan en contra de la Constitución, ¿verdad? Entonces, si hay algo que está en contra, pues viene la persona afectada y hace su petición y la Corte resuelve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley máxima, como dijimos en la clase anterior. Hay una pirámide de leyes, ¿verdad? Que se le llama en teoría del Estado la pirámide de Kelsen, y la que está hasta arriba, el triangulito de hasta arriba, es la Constitución de la República, ¿verdad? Y abajo vienen los códigos, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código Civil, tratados internacionales, y abajo de eso vienen los reglamentos, y más abajo vienen las disposiciones, por ejemplo, municipales. Por ejemplo, cuando van a la Antigua, cuando uno entra, te cobran en la entrada por el carro, ¿verdad? Esa es una disposición municipal. Esa es en el orden de la pirámide, esa es la última, ¿me entendés? Entonces, técnicamente nada puede ir en contra de la Constitución. Entonces, algunas veces las personas se dan por ofendidas en sus derechos, ¿sí? Y les voy a dar el último ejemplo que se dio. Por ejemplo, dentro de los requisitos que piden, te piden el boleto de ornato. No sé si han tenido que hacer algún trámite y les piden el boleto de ornato, ¿verdad? El boleto de ornato es la contribución que se paga ante la municipalidad. Entonces, con eso vino una persona y dijo, no estoy de acuerdo, ¿qué tiene que ver que yo esté haciendo una gestión con mi relación con la municipalidad? No tiene nada que ver. Y se analizó en la corte y la corte dictaminó que eso fue el año pasado, que a partir de esa fecha ya no se pide el boleto de ornato. Pero si ustedes ven, por ejemplo, entran al sitio del Instituto Guatemalteco de Migración para sacar pasaporte y ahí dice presentar boleto de ornato, ¿sí? Ahora, ya no es obligatorio. Obviamente ellos tienen que actualizar su sitio, ¿verdad? Y así todas las instituciones que piden eso, pues ya no es necesario, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo pedían? Fíjense, este es un acuerdo de la municipalidad para mejorar sus ingresos, ¿verdad? En ese sentido, porque esos ingresos le corresponden o sea, es el ornato, en el caso nuestro es el ornato de la ciudad. Entonces, esos ingresos le corresponden a la municipalidad. La municipalidad visitaba estas instituciones y hacían un acuerdo de que, le digamos, de lo que por pedir el boleto de ornato le reconocían un porcentaje mínimo a la institución, ¿verdad? Entonces ganaba la institución que lo pedía, ganaba la municipalidad. Los bancos que lo venden también ganan un porcentaje por actuar. Si no, la municipalidad tendría que tener cajas por todos lados y no los tiene. Entonces es más fácil hacer un acuerdo con los bancos para que los bancos sean los que lo venden, ¿sí? Obviamente nada es gratis. Como dice el dicho, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. Entonces, probablemente eso que tú acabas de mencionar, alguien más va a hacer el reclamo y la corte se va a pronunciar, ¿verdad? Pero lo último que hicieron fue pronunciarse acerca del boleto de ornato. Entonces, si la gente, o sea, ahorita lo podemos platicar en clase y ahí se queda, pero si alguien ha sido afectado y hace su trámite y presenta su denuncia, pues se va a conocer el caso. Ahora, si no se hace nada, tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Que eso es lo que sucede. No sé si quedó claro, Vicky. ¿Sí? Sí.
¿Alguien más, jóvenes? ¿Algo que les haya llamado la atención? Yo, ¿No? con respecto a lo que dijo ahora lo del boleto de ornato, usted mencionó que ya este año no se iba a pedir, ¿verdad? Así como con el pasaporte. Pero eso me pareció curioso, porque si usted dijo eso, entonces yo no sé qué habrá pasado conmigo, porque yo fui a sacar mi pasaporte en febrero y a mí sí me pidieron el boleto de ornato. Pero fíjate, ahí tenías que haberles dicho esto, ¿verdad? Yo acabo de sacar mi pasaporte hace una semana y no lo presenté. Y me dijeron, ¿su boleto de ornato? No, no, ya no hay que presentar, ¿verdad? ¿Ya? Qué O sea, raro. ¿me entienden, verdad? O sea, obviamente esos son los cambios que hay, las modificaciones que hay. Y en mi caso, por ejemplo, acabo de sacar mi pasaporte y yo no llevé boleto de ornato. O sea, se los puedo decir con... Y el ejemplo en migración, porque ahí hice mi trámite y me dieron mi pasaporte, ¿verdad? Deben de eliminarlo eso porque ya la corte lo eliminó, ¿verdad? Entonces ya no se puede pedir el boleto de ornato en trámites públicos, ¿verdad? Muy bien. Aquí dice Vicky, sí, es cuestión de estar al pendiente de las actualizaciones de la ley, así es. Por eso es que hacemos este pequeño ejercicio de discusión y de comentarios para ir aclarando dudas y así ustedes van conociendo cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Esa es parte importante de esta clase, ¿verdad? De la clase de gobierno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿algo más, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar y quiero hacerles una presentación. Ya tienen ustedes esta presentación en la plataforma. Solo denme un momentito para que cargue. La otra semana vamos a terminar de ver los artículos de los derechos individuales, que eso es de lo más importante de la Constitución, para que ustedes vean cuáles son sus derechos como personas individuales. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver, aquí está abriendo y está cargando. Entonces, vamos a ver esta presentación que preparamos para el día de hoy. Y como les decía, ustedes ya la tienen en la plataforma, ¿verdad? Muy bien. Ya está cargando. Ya la vemos, Luis. Vamos a ver. Ya la ven. Ya la ven. Bueno. Muy bien. Entonces, esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, esto ya lo vimos. Vamos del Estado, ¿verdad? Entonces, la de noticias ya lo vimos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Fíjense. Entonces, hay 4 elementos que tiene un Estado, ¿verdad? O sea, si hablamos de un país, un Estado, tiene que tener estos 4 elementos, ¿verdad? ¿Sí? La población, o sea, debe tener gente, ¿verdad? Obviamente, si no hay gente, no puede ser un Estado, ¿verdad? Debe de tener un territorio, ¿sí? ¿Sí? Debe de tener un orden jurídico, o sea, debe de haber leyes, ¿verdad? Que rijan, pues, el diario vivir, ¿verdad? Por ejemplo, hay una ley de tránsito, ¿verdad? Y esa ley de tránsito dice que si tenemos carro, tenemos que respetar el semáforo, ¿verdad? Rojo paramos, amarillo protección, verde seguimos. Entonces, eso es un orden jurídico que todos lo seguimos por lo que dice el artículo primero, que ya vimos que se llama el bien común, ¿sí? Muy bien. Entonces, población, territorio, orden jurídico y lo último, debe haber una soberanía. O sea,
Para ser Estado no puede haber injerencia o interferencia de ningún otro Estado, ¿sí? Entonces, eso es la soberanía de un Estado. Vamos a ir definiendo cada uno de los elementos. Población. Entonces, según Osorio, ¿verdad? Población, dice, son los habitantes de un estado, provincia o sitio que vive en estabilidad al menos relativo, ¿verdad? Entonces, ¿Guatemala tiene población? Pregunto, ¿sí o no? ¿Y vivimos en estabilidad Sí. relativamente? Sí, correcto. Entonces, correcto, muy bien. Entonces cumplimos con eso, ¿verdad? Ahora, el segundo elemento se llama territorio, ¿sí? Y dice, territorio es la superficie terrestre en que se ejerce la soberanía o jurisdicción de un estado, provincia o municipio. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos nosotros territorio? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces, sobre ese territorio se ejerce la soberanía, digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos moneda, que es el quetzal, y circula en nuestro territorio. Afuera de nuestro territorio, pues ya no circula libremente. Digamos, si uno va a El Salvador, le cambian quetzales por dólares. Si vas a México, pasar la frontera, te cambian quetzales por pesos, ¿verdad? Pero hasta ahí llegó la soberanía de Guatemala, la jurisdicción. Por ejemplo, estas leyes que leímos, estos artículos, aplican a nosotros, que somos la población, y a nosotros que vivimos en este territorio, ¿verdad? Si vivimos en México no nos aplican porque ahí son otras leyes, ¿verdad? Entonces, población, territorio, y vamos a ver el otro elemento, que es el orden jurídico. Entonces dice, la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico lo constituye nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También se le denomina Carta Magna, ¿verdad? Ese es el otro nombre que tiene la Constitución, ¿verdad? Porque es la más importante, ¿verdad? Y dice, de ella deriva el ordenamiento jurídico ordinario, el Código Civil, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, y así como les decía, tratados internacionales, reglamentos y disposiciones municipales, como el ejemplo que les daba de que cuando uno entra a la antigua, ellos decidieron que hay que pagar, ¿verdad? Entonces, esa es una particularidad de, del antiguo, ¿verdad? Que es el municipio, el departamento de Zacatepeque es municipio del antiguo, ¿verdad? Entonces, y el último elemento del Estado es lo que se llama la soberanía, ¿sí? Y la soberanía, dice, es la autoridad suprema del poder público, ¿verdad? Entonces, dice la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 141, señala que, dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y la subordinación entre los mismos es prohibida, ¿verdad? Entonces, esa es la soberanía. Entonces, nosotros cuando vamos a elecciones, no todos podemos decidir y mandar. Entonces, le encargamos a alguien que sea el presidente, le encargamos a alguien que sea el vicepresidente, y se presentan candidatos y votamos. ¿En qué está basado eso? En ese artículo 141, ¿verdad? Que dice que la soberanía radica en el pueblo, o sea, nosotros somos y la delegamos, ¿verdad? Y la delegamos, entonces, obviamente, para asuntos de trámites y todo, el Ejecutivo, sacar nuestro DPI, nuestra licencia, entonces todo eso se delega, ¿verdad? Si queremos leyes, pues elegimos diputados, ¿verdad? Y el procedimiento en el judicial es diferente porque ahí la gente
por méritos va llegando a ser jueces, y los magistrados, como les dije, que era la segunda instancia, que fue lo que le expliqué a Rocío, y los de la Corte Suprema, los proponen un concepto que ustedes ya deben de haber escuchado, que son las comisiones de postulación. Se hace un grupo final y quien elige es el Congreso, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que el artículo anterior al 141 se llama el Estado de Guatemala, el 140, y dice: Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Vimos la mitad de los derechos individuales en el ejercicio que hicimos. Y fíjense, muy importante, su gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿sí? Entonces, así es como funciona el Estado de Guatemala. Esa es la base y esa es la esencia del Estado de Guatemala. Muy bien, entonces, comentarios, preguntas de estos elementos del Estado. ¿Está claro? Son 4, es la base de cómo funcionan todos los países, ¿verdad? Fíjense, en territorio puede ser que no sea un solo bloque. Digamos, Guatemala es un solo bloque, ¿sí? Pero Estados Unidos no, porque Estados Unidos tiene Alaska, que está arriba de Canadá, es un estado, ¿verdad? Estados Unidos está dividido en 50 estados, 48 son un solo bloque, que es donde están, pero Alaska está encima de Canadá y es un estado de los Estados Unidos. Y Hawái es otro estado de los Estados Unidos que está en medio del Océano Pacífico, pero ellos le han dado la categoría de estado, ¿verdad? Puerto Rico, fíjense, también forma parte de Estados Unidos, pero eso no es un estado, está bajo otra figura que se llama Estado Libre Asociado, ¿verdad? Entonces no tiene los mismos derechos que los de Hawái y los de Alaska, ¿sí? Muy bien, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces espero que esta clase sea de su agrado, de su interés, porque estas son situaciones diarias. Ya vieron lo que platicábamos con Carla de su pasaporte, y así es. Todos los ejemplos ustedes los conocen, son reales y los tienen que vivir o los han vivido. Entonces, eso es lo interesante de esta clase. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo buena semana y continuamos con estos interesantes temas la próxima semana. Nos vemos, jóvenes. Muchas gracias, Luis. Adiós. Gracias. Éxitos. Feliz día, jóvenes.